Sin remedio. Antonio Caballero. Antonio Caballero es un periodista, escritor y caricaturista colombiano nacido en la fría Bogotá en 1945. Creció bajo el seno de una de las más tradicionales familias de Colombia. Durante el cierre del periódico El Tiempo en la década de los 50, en el que su padre, el conocido escritor Eduardo Calderón, trabajaba. Realizaron una mudanza a España, donde realizaría la primaria en el Colegio Ramiro de Maestro en Madrid. Tras pasar los años y volver a Colombia, tuvo la oportunidad de graduarse en el destacado Colegio Gimnasio Moderno. Viajó a Francia en 1966 para continuar con sus estudios en ciencias políticas, hecho que se vio interrumpido por el caos de las grandes protestas estudiantiles en París, durante el mes de mayo de 1968. Ya vuelto nuevamente a Bogotá, siguió colaborando como caricaturista en el periódico El Tiempo. Poco después, volvió a Europa y viajaría por Inglaterra, donde se instaló para trabajar en la BBC y la revista The Economist. Posteriormente, se trasladaría a Italia, Grecia y por último España. Escribiría en Madrid para la revista Cambio 16. Nuevamente regresaría a Colombia para escribir, pero esta vez sería para la revista Alternativa, donde brindó su voz para la oposición política. Caballero siguió teniendo vínculos con el periódico El Tiempo, El Espectador y la revista Semana. Antonio Caballero ha publicado un sinfín de obras para el sector taurino, de caricaturas, periodismo, arte e incluso historias de amor, como Toros, Toreros y Publiocos, en el año 1992. A la sombra de la muerte, en 1994, No es por aguar la fiesta, cuya se estrenó en 1999. Los 7 pilares de un torero, en 2003. Comer o no comer y otras notas de cocinas, relevante en el 2014. El oficio de opinar, en el 2016, entre muchas otras. Asimismo, en 1984 incursionó en su única y destacable novela Sin remedio. A continuación, veremos diferentes aspectos importantes y un resumen de ellos, sobre su obra anteriormente mencionada, Sin remedio. Nuestro personaje. Y la soledad cae como la noche, para volver al siguiente día y repetirse nuevamente. El individuo protagonista de la novela goza del gran privilegio que puede ofrecer la clase alta colombiana. Aún así, busca sobrevivir a su propia existencia dentro del frío hormigón de la ciudad de Bogotá en los años 70. Con la ausencia de voluntad y el modo piloto automático activado, Ignacio Escobar se topará con numerosos miedos de los cuales prefiere no enfrentarlos, y esto repercute aún más en la vacía vida de este hombre. Pobremente motivado por el moribundo deseo de querer plasmar a la ciudad en un poema, y ante ver la incapacidad de no lograrlo, cede ante los vicios y los fáciles placeres como si fuera esto una manera de evadir las cosas. Antonio Caballero muestra lo anterior como un estancamiento social y cultural de la nación. El cómo escribir poesía es una manera de sentir las cosas, pero su significado no está relacionado a la facilidad y se torna más compleja ante la presencia de una mente plana sin vitalidad. Si el poeta, cuyo carácter abúlico carece de un proyecto estético auténtico. Una vez el famoso escritor Vargas Llosa mencionó: la vocación literaria de un hombre nace del desacuerdo con el mundo, y este desacuerdo justifica el deseo de escribir y se convierte en una chispa, pero esa chispa necesita ser alimentada y exige cualquier recurso que la pueda hacer detonar. Pero nuestro individuo se encuentra inmerso en la trivialidad que se destruye en lo cotidiano. El protagonista, Ignacio Escobar, siente poca importancia por las cosas, aunque esté rodeado por su familia, pareja u otras personas importantes. El interés por ellas siempre se esfuma a pesar de tener un terrible temor al abandono. La falta de responsabilidad, entusiasmo, el egoísmo, la falta de acción, pensamientos vagos, tú no escoges, no puedes intervenir, no puedes preferir, traducen del lenguaje el miedo a la cobardía. Una estructura socioeconómica. En la novela se escudriña la burguesía establecida en el país, una estructura que no solo representa políticamente a Bogotá, sino al resto del país. Involucra una vieja atmósfera de la oligarquía. ¿Realmente el poder puede garantizar la dignidad humana? Es absurdamente obvio. No.
encuentra una clase social que es consciente de sí, pero no del país en el que vive, que se siente acorralada y mira con pasividad los cambios sociales. Una clase arraigada al pasado, a un pasado obsoleto, que al no tener vivas referencias se enfrenta a la pérdida del sentido de la existencia. Pero no olvidemos que la bestia se vuelve más agresiva cuando está herida de muerte. Antonio Caballero extrae de sí mismo ciertas características y vivencias para la creación del protagonista de la novela. Esto significa el camuflaje de su identidad humana en un personaje. Para nada. Simplemente un texto siempre llevará algo de ti u otra persona. ¿Podemos comparar la novela Sin Remedio con Bogotá? En una entrevista realizada hace poco, a Antonio Caballero se le preguntó: ¿por qué no has vuelto a escribir? Antonio respondió: no hay nada nuevo. Hoy podemos ver las cosas, los problemas de la Bogotá de hace medio siglo, y aún siguen vivos. El ambiente manejado en la novela está apoyado por una sólida base donde se funda la realidad de la ciudad. El historiador Alfredo Iriarte menciona algo interesante de la Bogotá que nos muestra Antonio Caballero. Nos cuenta sobre el rechazo que puede llegar a tener un lector local sobre la oscuridad del tema. Siendo así, un lector puede tolerar la realidad y cosmovisión de otros escritores que hablan sobre otros lugares del mundo, pero es probable que sienta un profundo rechazo e incluso ofensa si observa que alguien habla de la realidad de la capital colombiana, como si el simple hecho de no hacerlo automáticamente desapareciera el inevitable momento de ver sus horrores. Es como si ciertos lectores exigieran que el contexto donde viven se deba manejar con rigurosidad, que se deba modificar aquello que envuelve a la capital en un laberinto de montañas, sordidez política, mediocridad, etc. ¿Acaso no es necesario conocer lo que te rodea para empezar a formar tu identidad? Lo anteriormente mostrado en el libro quiere decir y funciona como una crítica al ciudadano colombiano, que ante la actitud pasiva, evasiva, falta de voluntad individual y la falta de asumir responsabilidad, se termina comparando a estos con el personaje de la obra, Ignacio Escobar. Sin duda alguna, Antonio Caballero nos refleja en esta obra cómo nuestra realidad nos puede servir incluso de reflexión.